potencial eléctrico, es decir, deben mantener un potencial eléctrico. Y el objetivo fundamental es obtener una resistencia menor a la menor asociada. Por eso, la sumatoria tiene que ser la sumatoria de los recíprocos de esas resistencias que se asocian. 1, 2, 3, las resistencias que hay. Los recíprocos. De tal manera que el voltaje al que se conecten las resistencias 2, 3, 4, las que sean, el voltaje va a ser el mismo. ¿Sí? Cada uno debe estar conectado al mismo voltaje. Bueno, a corriente alterna, por ejemplo, en tu casa, todos los focos están conectados a corriente alterna, pero en un circuito paralelo, de tal manera que tú apagas el foco de un cuarto y obviamente el otro sigue prendido y así sucesivamente. Y cada uno utiliza la intensidad de corriente que necesite de acuerdo a su resistencia. Entonces, la intensidad total del circuito es igual a la sumatoria de intensidades que la conecta. Esto obviamente lo podemos analizar si yo tuviese un circuito vamos a suponer 2 o 3 resistencias en paralelo. Bueno, vamos a suponer 3 resistencias en paralelo. Circuito general. Bien, si cierro el circuito, obviamente aquí hay un flujo. Me faltó la batería. No hay una batería aquí. Muy bien. Cierro el circuito y circula la corriente. ¿Correcto? Ese es un circuito paralelo. De tal manera que lo que yo puedo medir, por ejemplo, la intensidad de corriente aquí es 210 amperios. Esta intensidad, cuando llega acá, se bifurca. Una parte va por aquí y otra parte va por acá. Entonces, aquí hay una intensidad de 1.8 amperios, pero aquí hay 270. Quiere decir que por aquí ha circulado 0.90. Aquí hay un 80, pero cuando pasa acá, ya hay 0.90, porque el otro 0.90 se va para acá. Entonces, se bifurca la intensidad de corriente. Y el voltaje, obviamente, es el mismo al que están conectados todos. El voltaje es el mismo que está conectado. Puedes notar, prácticamente no hay voltaje. El mismo voltaje al que está conectado cada uno. Listo. Esas son las condiciones en paralelo. Si nosotros hiciéramos un problema, por ejemplo, aquí hagamos un problema, rapidito, yo tengo un ejemplo, una resistencia de 12 ohmios y otra de 6 ohmios están en paralelo y conectados a una fuente de 5.4 voltios. ¿Cuál es la resistencia total del circuito? Muy bien. Lo que yo sé es que la resistencia total, en este caso son 2 resistencias, debe ser igual a la sumatoria inversa. Así es lo recíproco. Bien, sumemos. Y nos da esto si mínimo común, que es 1, 2, es al revés de esto. Bueno, es 1, 2. Mínimo común. Despejamos, calculamos y tengo la resistencia total. Quiere decir que la resistencia total de ese circuito es 4 ohms. Es como que tuviese una sola resistencia en serie. Por lo tanto, la intensidad, ya calculamos, es el voltaje para resistencia. El voltaje es 5.4 voltios y la resistencia del circuito es 4 ohms. ¿Cuánto es la intensidad que circula por aquí? 1.35 amperios. El voltaje es el mismo. Entonces, la intensidad, que es 1.35, y el voltaje es el mismo para cada resistencia. El voltaje es el mismo, no hay nada que ver.
Ahora, la intensidad de corriente depende de la resistencia. Entonces, como el voltaje es 5,4 voltios, en la resistencia es 12, tiene una intensidad de 0,45 amperios. Puedes dividir y puedes calcular. De acá, el voltaje es el mismo, pero la resistencia es 6 ohmios. Por lo tanto, va a dar 5,4 para 6, nos da 0,90 amperios, o sea, 900 miliamperios. Mira, ahora yo puedo calcular que la sumatoria de las intensidades es la intensidad total, eso es la condición. 0,45 más 0,90 me da 1,35, en efecto, que es la intensidad total del circuito. ¿Eh? Así es como hemos calculado. Si queremos, podríamos demostrar. Bien. Quiero comprobar las resistencias. La una era de 6 y la otra es de 12 ohmios. Muy bien. Veamos entonces qué es lo que pasó. Lo que decíamos es que la intensidad total sí, 6 ohmios y 12 ohmios me parece que eran. Era 4, creo. 6 y 2, 5, 4 es el... Cinco cuatro es el voltaje, eso es lo que está mal. Cambiar el voltaje. 5,4, ¿no? Muy bien, 5,4 voltios. Ahora sí puedes notar lo que decíamos, la intensidad que calculamos era 1,35. Y por la de acá va a circular 0,90. Es decir, que por aquí debe haber 0,45, pero bueno, es la diferencia, ¿no? 1,35, 0,90 y aquí debería pasar 0,45, por supuesto. Y otra vez regresa 1,35, la intensidad. Y el voltaje es el mismo. Está conectado a 5,4 voltios, está conectado a 5,4 voltios. ¿Sí? Puedes notar aquello. Entonces, se podría, si quisiera, para poder medir, le voy a poner otro tablo para que se vea bien el amperaje. A ver, aquí tengo 1,35 y acá tengo 0,90. Aquí vamos a ponerle otro tablo. Vamos a ponerle así para que se pueda notar la medición. Ahí. Miremos. 1,35, por el uno va a 0,45 y por el otro va a 0,90. ¿Puedes notar? Circuito paralelo. Y hay tres condiciones que se cumplen, las que dijimos. Las condiciones que se cumplen es que, obviamente,
Las tres condiciones, ¿no? Entonces, vimos que la resistencia total era 4, que es menor a la menor asociada, porque calculamos los recíprocos. Podemos ver que el asociar en paralelo significa reducir la resistencia de aquí total, mantener el voltaje y distribuir la corriente. Esa es la idea. Eso es lo que acabamos de calcular. Ahora, analicemos un circuito mixto. Eso es lo que acabamos de calcular. Bien, analicemos un circuito mixto, como el siguiente. Yo tengo una resistencia de 6 ohmios y 12 ohmios, lo mismo, voy a ponerlo. El conjunto se conecta en serie a una de 5 ohmios y todo se conecta a 4.5 voltios. Queremos saber cuál es la resistencia total del sistema. Para ello, reducimos primero esta que está en paralelo, lo reducimos a serie. Calculamos, ya calculamos recién, entre 6 y 12, en este caso, mínimo común, 6, 2, 1, despejamos, fracciones, 4 ohmios. Es decir, que aquí hay 4 ohmios, la resistencia total es 4 ohmios. Y es como que tuviese un circuito así en serie. Uno de 4 ohmios, la de 5 ohmios. Por lo tanto, la resistencia total vendría a ser en serie. La resistencia total es la suma, en serie es la suma de las resistencias. Como este vale 4 y este vale 5, la resistencia total es 9. Entonces es como que tuviese una sola resistencia de 9 ohmios. Puedo calcular entonces la intensidad del circuito. Como todo tiene 9 ohmios y vale 4 o 5 voltios, calculamos 4 o 5 para 9, obviamente va a ser 0,5. O sea, 500 miliamperios. Listo. Hasta aquí, preguntas. Bien. Entonces hagamos ese circuito. Vamos a hacer ese circuito. Ahora lo vamos a hacer de la siguiente manera. Te voy a poner para que lo veas. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver. Ahí le ponemos otra resistencia. Y le ponemos, para que se ponga un poquito más acá. Un poquito más acá. Bien. Veamos los valores. 6 ohmios. 12 ohmios. Y la otra vale 5 ohmios. Vamos a poner 5 ohmios. Muy bien. Ahí están los valores de la resistencia. Muy bien. Vamos a comprobar lo que va a pasar aquí. Ah, pero aquí el voltaje es 4 o 5 voltios, ¿no? 4,5 voltios. Ese es el voltaje. Muy bien. Midamos primero y luego comprobamos. Así es el circuito. Entonces llega la corriente, aquí sí bifurca, uno por aquí, otro por acá. Veamos cuál va a ser la intensidad de corriente. Del circuito, 0,50 tiene que dar. Ya nos dio 0,50. Entonces, por esta de 5 ohmios va a pasar 0,50. Se bifurca aquí. Por la de 12 ohmios va a haber 0,17 aproximadamente. Amperes. Y por la de 6 ohmios va a circular 0,33 amperes. Luego, esos se suman aquí, 0,33 más 1, 17. Y otra vez aparece 0,50 y este es el circuito. Los voltajes, puedo notar que el voltaje aquí ahora va a ser 2 voltios. Y el de aquí, como está en paralelo, debe ser el mismo, 2 voltios. Como vale 4.5, el de aquí debe medir 4,5, debe medir 2.5 voltios. Ahí está, 2.5 voltios. Bien, veamos el cálculo. Calculemos para comprobar al 100%. Muy bien, hasta ahí hemos calculado que aquí hay una resistencia total de 4 ohmios
Sí, aquí hay una de 5 y bueno, hemos calculado. Veamos entonces si es cierto lo que nos tiene que dar. Ya sabemos que hay 500 miliamperios y por esta pasa 500 miliamperios. Calculemos. Ya sabemos de eso. Ahora, la intensidad total, aquí quiero hacer nota, la intensidad total es la que pasa por aquí, que sería 500 miliamperios, pasaría por esta resistencia, ¿no es cierto? Como que tuviese una resistencia de la resultante de estas. Pues por aquí pasaría lo mismo, 500 miliamperios. Si calculo la tensión o el voltaje, tendría lo siguiente. En este, el voltaje sería intensidad de resistencia. La resistencia aquí es 4 ohmios y por aquí circula 0,50 amperios. ¿Cuánto es el voltaje? 2 voltios. Y recuerdas lo que medimos, 2 voltios aquí y 2 voltios aquí. En efecto, porque la resistencia total aquí es 2 voltios, como está en paralelo el voltaje es el mismo, 2 voltios. ¿Cuánto dijimos que va a tener acá? 2.5 voltios. ¿Por qué? Porque aquí hay 4,5 y aquí hay 2, la diferencia obviamente es 2.5 voltios. O calculamos también. Resistencia, aquí es 5. ¿Cuánto es la intensidad? También puedo calcular así. La resistencia aquí es 5 ohmios. 5 por 0,5 me va a dar 2.5 voltios. Lo mismo. Y la sumatoria de 2 más 2,5 me da 4,5 voltios. ¿Cuáles son las intensidades? Bueno, la intensidad de corriente va a depender obviamente de la resistencia. Ya sabemos que va a depender de la resistencia. Como el voltaje aquí ya dijimos que es 2 voltios, divido para 6, ¿cuánto me da? 0,33 me acuerdo que daba. Ahí está, 0,33. Eso medimos. En el de acá está conectado a 2 voltios también. Por lo tanto, como tiene 12, me va a dar 0,17 que nos da. La sumatoria de los dos debe dar 0,50. Si sumamos esto y esto, me va a dar 0,50, que es la intensidad del sistema. En un circuito paralelo se suman las intensidades y obviamente me da la idea. Y la intensidad aquí ya sabemos que es 0,50 porque está aquí en serie, pero podemos calcular si queremos. 2,5 para 5 me va a dar 0,50. Y hemos calculado en un circuito paralelo serie cómo se distribuye la intensidad de corriente y obviamente cuáles son las caídas de tensión en cada uno de ellos. Preguntas. ¿En qué me estoy basando? Me estoy basando en 6 condiciones. En las 3 condiciones serie y las 3 condiciones paralelo. Ese es lo que estoy manejando para poder calcular. Siempre puedo y debo reducir para poder hacer el análisis, por supuesto. Preguntas. Te hago ver nuevamente, obviamente, lo que sucede, ¿no? El circuito serie paralelo. ¿Qué tal si, te acuerdas que aquí daba 4? ¿Qué tal si yo quitara esta resistencia? Es como que tuviese el sistema en serie. ¿Te acuerdas que el valor es 4, ¿no es cierto? La resultante era 4. Mira, si tuviese 4, mira las condiciones que voy a tener. Lo mismo, 0,5 amperios, lo que te decía, 0,5 amperios y obviamente 0,5 amperios. Pero el voltaje aquí igual va a ser 2 voltios. Ahí está. Esa es la idea, como que se reduciera, ¿no? Y aquí tengo 2.5 voltios. Pero si está en paralelo, hemos comprobado que es una resistencia de 6.
debe ser una resistencia de 2. Ahí está. Y volvemos a la medida. Obviamente aquí hay 2 voltios. Y aquí también hay 2 voltios. ¿Listo? Preguntas. Entonces, aquí tienes tu trabajo. Ese es tu trabajo. Entonces, en la siguiente hora vas a dedicarte a revisar, a analizar y hasta el día viernes tienes que enviar tu tarea. Hasta el día viernes a la hora respectiva que puedes dar los últimos toques. Preguntas. Muy bien, entonces, sin más, nos vemos chicos, chicas. Profe. Un gusto. Chao. Hasta luego, profe, cuídese. Hasta luego. Gracias, de igual manera. Cuídense. Hasta luego, Lice. Pase bien. Hasta luego. Gracias. Chao. Hasta luego, profe.